Algunos conocen este nombre, otros quizás sepan de quién estamos hablando al contarles parte de la historia de lo que pasó con este chico. Adam Lanza fue el perpetrador de una de las masacres escolares más terribles de Estados Unidos, el tiroteo al Sandy Hook, que tuvo un total de 28 víctimas fatales. Estamos hablando de 20 niños y 8 adultos, siendo uno de estos adultos el mismo Adam Lanza, el que hizo este tiroteo. El 14 de diciembre de 2012, Adam Lanza, que tenía 20 años en ese momento, había ingresado a la escuela elemental Sandy Hook en Newton, Connecticut. La primera llamada que recibió el FBI fue por parte de la policía local a las 9:40 am. Para las 3 de la tarde de esa fecha, las autoridades ya habían confirmado todas las muertes y encontraron el arma al lado del cuerpo de Adam Lanza. También encontraron un auto de marca Honda Civic negro 2010 que estaba en el estacionamiento del colegio. Ambos, estamos hablando del auto y el arma, estaban a nombre de Nancy Lanza, la madre de Adam. Cuando las autoridades fueron a la dirección que encontraron en los registros del arma y el vehículo, descubrieron que la madre estaba sin vida en el segundo piso de la propiedad. O sea, Adam, antes de ir a la escuela a hacer el tiroteo, había asesinado a su propia madre. Este caso sorprendió a Estados Unidos. Volvió nuevamente el debate de lo fácil que es comprar armas en ese país y polarizó a la sociedad, algunos a favor de más restricciones con las ventas de armas y otro sector que estaba en contra y aseguraba que este tiroteo había sido mentira. Aunque no lo crean, hay mucha gente que cree que esto no pasó. Hoy vamos a centrarnos en los detalles más escalofriantes de Adam Lanza y su familia, sacados de los documentos oficiales del caso que el FBI publicó en su página web oficial. Según el reporte oficial y gracias a muchos testigos, se pudo comprobar que Adam Lanza solo fue al colegio hasta el 9º grado. Y esto por varias razones. Aunque se confirmó que sus compañeros solían burlarse de él porque era muy callado y extraño, tomemos en cuenta que a él se le diagnosticó autismo también, nunca fue agredido físicamente y nada había escalado hasta un punto que podría considerarse grave. Es más, la policía dice que hay versiones de personas que dijeron que él nunca sufrió bullying y hay otros que dicen que un poco de bullying. Como dije, otra razón era su autismo. Le era muy difícil mantener buenas notas o estudiar con sus otros compañeros. Él además era un chico muy solitario y una profesora en un momento mencionó que Adam solía tener ataques de pánico que duraban unos 15 minutos y que en esos momentos llamaban a su madre para que lo buscara. Él primero estudió en el Sandy Hook, en el colegio donde él hizo el tiroteo. Y luego la madre, más o menos esto fue en 7º grado, decidió mudar a su hijo a una escuela religiosa donde poco tiempo después lo había quitado. O sea, creo que había estado hasta el 9º grado, que fue cuando ella decidió que no le beneficiaba tener una educación regular. Entonces empezó a tener clases en la casa, aparentemente con una profesora particular, y que así pudo terminar sus estudios. Nadie jamás reportó agresiones por parte de Adam, ni peleas, ni consumo de alcohol, ni sustancias. A él lo describían como un chico raro, pero tranquilo. Es más, no hay un solo reporte policial sobre denuncias referentes a comportamientos agresivos hacia Adam Lanza. Hay un registro que asegura que la madre de Adam Lanza le había comentado a unos amigos que cuando su hijo estaba en 9º grado, había intentado hackear una página del gobierno. Según su historia, Adam tenía unos 14 a 15 años. Ella mencionó que en esa fecha, efectivos del FBI o de la CIA habían ingresado a su residencia porque detectaron el hackeo con el IP del internet utilizado en esa dirección de la casa. La madre aseguró que cuando Adam estaba hackeando, había sobrepasado los 2 primeros niveles de seguridad de esta página del gobierno, pero que cuando intentó pasar el tercero, la pantalla de la computadora se había puesto completamente negra y poco después fue cuando llegaron los agentes. Según el testimonio de estos amigos, Nancy le había contado que ella habló con los agentes, les dijo que su hijo tenía autismo
y era extremadamente inteligente y que había hecho eso solo para demostrarse a sí mismo que podía lograr hacer eso. Es importante mencionar que estas son declaraciones de testigos, no exactamente algo que pudo haber ocurrido de verdad, porque al parecer no hay registros de que esto hubiera pasado. Pero esto ayudó a entender la dinámica entre la madre y su hijo y también a entender un poco la personalidad de la madre. Nancy Lanza era una mujer millonaria que se había divorciado en el año 2009, había ganado un montón de dinero con este divorcio, o sea, probablemente el padre de Adam era el que tenía todo el dinero y ella con el divorcio se habría quedado con el 50%, ella no trabajaba y hacía muchas cosas muy extrañas. Por ejemplo, era conocida por tener una obsesión con las armas, incluso un testigo aseguró que ella decía cosas como que amaba la sensación y el poder al tener un arma en la mano. Ella solía hacer muchas fiestas con alcohol en su casa, y esto según testigos. Y esto dijo, en verdad, una vecina en particular. Esta vecina dijo que ella solía mandar invitaciones a los otros vecinos. Lo que ella hacía era enviar estas invitaciones de manera física, pidiendo que los que quisieran asistir le respondieran con una carta. Ella no aceptaba llamados ni mensajes. En una ocasión, una vecina le respondió la carta, pero nunca recibió la confirmación. Estamos hablando de esta persona que fue testigo y que habló con la policía. Ella dijo que recibió la carta, ella respondió, pero después no recibió una confirmación de que podía ir a la fiesta. Esta vecina después habló con Nancy y le preguntó por qué no había recibido la confirmación, a lo que Nancy le respondió que no abrió su carta porque pensaba que dentro había anthrax, que es un polvo que contiene la bacteria Bacillus anthracis, que es sumamente tóxico y letal. 2 días después del tiroteo, Adam Lanza ya había sido declarado muerto en la escena. Lo mismo la madre y todas las víctimas que murieron en el colegio. Aquí empezó a pasar algo raro. El 16 de diciembre de 2012, 2 días después, como dije, al menos 6 vecinos de los Lanza empezaron a recibir llamados de un número anónimo con amenazas. En estas llamadas, la persona se identificaba como Adam Lanza. Les decía cosas ofensivas y aseguraba que los iba a asesinar. En una ocasión, esta persona no identificada, que se hacía llamar como el perpetrador, dejó un mensaje de voz, el cual el FBI lo guardó como evidencia. Aunque no sabemos exactamente qué decía este mensaje, en el documento oficial describen que eran amenazas y ofensas, así como en los otros llamados. No sabemos quién fue esta persona que hizo los llamados anónimos, ni hay información referente. Esto quedó como un misterio en este caso, o por lo menos las autoridades no hicieron pública la investigación referente a esta situación de los llamados anónimos que ocurrieron 2 días después del tiroteo. Lo que sí pudimos confirmar es que el número utilizado para hacer estos llamados empezaba con 676, que es el prefijo que se utiliza en la nación o la isla de Tonga y que suele estar relacionado a estafas, bromas o amenazas anónimas. O sea, hay muchos llamados en Estados Unidos con el 676, creo que se le dice los dígitos 676, que están relacionados con este tipo de cosas, estafas, bromas o amenazas anónimas. Con esto se puede confirmar que obviamente no era Adam Lanza, que ya estaba muerto, sino que alguien que estaba aterrorizando a los vecinos del barrio. Otra cosa extraña con respecto a los vecinos que fueron entrevistados, a diferencia de la mujer que decía que Nancy hacía fiestas e invitaba a los otros vecinos, muchos de ellos aseguraron nunca haber visto mucho movimiento en la residencia de los Lanza. Algunos mencionaron que veían a una mujer saliendo y entrando, que posiblemente era Nancy, pero otros dijeron que en los 4 años que vivieron en ese barrio, no vieron a un joven con la descripción de Adam Lanza. Otros vecinos aseguraron que habían visto a un joven en un bosque cercano al barrio, y esto había ocurrido en los meses anteriores al tiroteo. Este joven era descrito como un joven que estaba utilizando un hoodie negro y que estaba cerca de una carpa que posiblemente estaba cuidando. Al parecer, según lo que entendimos con la investigación y con estos documentos, posiblemente era Adam Lanza con armas y municiones que había escondido en esa carpa. Por lo menos 3 personas declararon lo mismo.
Una pareja, por ejemplo, mencionó que vieron esto en al menos 2 ocasiones cuando estaban haciendo su caminata diaria en la zona. Adam Lanza fue diagnosticado con autismo y le habían recetado medicamentos para poder lidiar mejor con ciertos comportamientos que tenía. Aunque no se detallan estos medicamentos, hay varios que suelen ser recetados para diferentes síntomas específicos, como por ejemplo irritabilidad, agresividad, autolesiones, déficit de atención, ansiedad y para tratar obsesiones y compulsiones. Esto obviamente depende de cada persona y sus comportamientos. No es que todos los que tienen autismo son medicados de esta manera. Lo que sabemos de Adam es que él tenía ansiedad, tenía obsesión y también tenía comportamientos no agresivos pero extraños. Adam, según el documento oficial del FBI, no aceptaba que él tenía autismo, entonces se negaba a tomar sus medicamentos. Esto es importante porque en muchas ocasiones hablé en el pasado de casos de chicos con autismo y que es importante no estigmatizar porque eso daña aún más a personas que tienen esto, que tienen autismo. En el caso de Adam, sabiendo que tenía ciertos comportamientos que podemos llamar peligrosos, el no tomar sus medicamentos lo hacía más errático. Por eso digo que no podemos culpar al autismo, sino que probablemente a consecuencias de no tomar sus medicamentos llevó a que cometiera acciones criminales. De nuevo, es un caso independiente de millones de autistas que no son agresivos ni peligrosos. Es más, hay estudios realizados en Suecia que comprueban que entre el 95 al 98% de las personas con autismo no cometieron jamás un crimen o delito, lo que confirma que el porcentaje es muy bajo. Incluso podemos mencionar que los que sufren de un trastorno antisocial de la personalidad se encuentra en un 60 a 80% en el índice de personas que pueden cometer delitos. Los que tienen bipolaridad, por ejemplo, se ubican en un 10 a 25%, esquizofrenia en un 5 a 15% y depresión grave en un 3 a 10%, lo que hace que el autismo sea el trastorno con menos chances de cometer un delito. Eso es importante mencionar con casos como este. Las autoridades descubrieron que en noviembre de 2012, un mes antes del tiroteo, Nancy empezó a hablar con cercanos sobre lo preocupada que estaba sobre su hijo. Ella mencionó que hacía 3 meses que su hijo no salía de la casa y que la batería del auto de Adam ya estaba muerta porque ya no estaba utilizando el vehículo. Adam además no hacía nada en la casa, según la descripción de estos testigos que hablaron con Nancy. Él lo único que hacía era jugar videojuegos y construir computadoras. Nancy mencionaba que ella hacía todo por él, le cocinaba, le lavaba las ropas, le compraba lo que necesitaba y que ella lo único que no podía hacer era entrar a su habitación, ni siquiera para limpiar. Él prohibía que cualquiera entrara, mucho menos su madre. Ella también mencionó que su hijo a veces dormía en el piso y que ella simplemente aceptaba esto como parte de su trastorno. Algo que no tiene sentido para nada era que la madre tenía al menos 3 armas a su nombre y que Adam era dueño de un rifle AR-15 semiautomático. Uno pensaría que una madre responsable tendría estas armas escondidas, pero en el caso de los Lanza, la madre mantenía estas armas en una caja fuerte en la habitación de Adam, un lugar donde ella no podía ingresar, lo que hacía que Adam tuviera acceso a estas armas en cualquier momento. Cuando las autoridades entraron a la habitación, vieron que las ventanas estaban tapadas con bolsas de basura negras y la habitación que se usaba como oficina en la casa también en el segundo piso tenía las ventanas de la misma manera. Algo interesante en el documento oficial del FBI tiene que ver con un hombre que fue entrevistado por las autoridades. Él aseguró que en diciembre de 2008, estamos hablando de 4 años antes del tiroteo, había escuchado una conversación entre Adam Lanza y otra persona que no se menciona en este documento. Sí se menciona, pero está censurado. Entonces, me imagino que esta persona no está involucrada en el tiroteo, por eso decidieron censurar el nombre. Y en esta conversación, Adam le estaba contando a esta persona su plan de matar a su madre y asesinar a los alumnos del colegio Sandy Hook. Esta persona
dijo que cuando escuchó eso, lo primero que hizo fue comunicarse con el colegio para contarles lo que había escuchado. Y este empleado o empleada del colegio, no sabemos, le aseguró que ya había recibido denuncias similares y que por favor lo reportara a la policía. Esto daba a entender que desde el 2008, la policía de Connecticut empezó a recibir llamados y denuncias sobre Adam Lanza. Cuando este testigo llamó a la policía, los agentes le dijeron que las armas estaban a nombre de la madre y que ellos no podían hacer nada al respecto, lo que además quería decir que ya habían posiblemente hablado con Nancy para asegurarse que todo estuviera bien. Esta persona además dijo que la policía lo amenazó y que él empezó a tener miedo. Incluso le habían dicho que se fuera de la ciudad. Él luego estuvo en contacto con otra mujer que también había hecho la misma denuncia y que aseguró que también recibió amenazas por parte de la policía. Algo muy extraño, que de verdad no sé cuál es el sentido de esta parte en este documento, pero es lo que describen y es un testigo, al parecer. Otra cosa que quiero decir es que al leer este documento oficial del FBI, fue difícil entender porque hay muchos nombres y lugares que están censurados y hay muchas frases que están censuradas. O sea, este es un documento que tiene mucha información, pero también tiene mucha información oculta. Me imagino que es para proteger la identidad o lugares o ciertas situaciones de personas que pueden ser identificadas si es que nada se censura. Algo que mencionan en esta parte del documento es que el FBI con estas entrevistas se enteró que Adam Lanza odiaba a su madre y que como su madre había trabajado, no sé si trabajado, porque no es que dicen exactamente que trabajó en la escuela Sandy Hook, sino que se había postulado como para ayudar en ciertas actividades en el colegio. Y esto fue por un tiempo. Entonces Adam empezó a sentir que su madre amaba más a los alumnos que a él. En la habitación de Adam Lanza encontraron un montón de evidencias que demostraba que estaba obsesionado con los tiroteos a escuelas, especialmente con el famoso caso de Columbine. En un cajón habían encontrado un cheque que la madre le había dado por Navidad para comprarse un arma. Esto se confirmó con otros testigos que sabían que ese cheque era porque la madre quería que Adam se comprara un arma. Esto está descrito en varias partes del documento oficial del FBI. Él también tenía un recorte de una página del New York Times de la fecha 18 de febrero de 2008, de un artículo sobre un tiroteo de la Universidad de Illinois, que si nos ponemos a analizar, como dije recién, uno de los testigos mencionó que había escuchado a Adam hablar del tiroteo del Sandy Hook a finales del 2008, lo que cuadra con esta fecha de cuando él posiblemente empezó a recabar información, artículos y contenido sobre otros tiroteos. También encontraron 3 fotografías de personas sin vida envueltas en plástico y otros artículos periodísticos sobre más tiroteos de Estados Unidos. Si hablamos de la huella digital que dejó Adam Lanza, lo encontrado daba aún más miedo. En su computadora tenía videos de gente autoeliminándose, películas referentes a tiroteos, un juego también llamado School Shooting, que trataba sobre un personaje que entraba a una escuela para simular un tiroteo. También encontraron varias fotos de Adam con armas, una de ellas apuntándose a la cabeza y otra apuntando a la cámara. Además, tenía un video de 5 segundos simulando que estaba realizando un tiroteo. En una carpeta tenía un documento que él había escrito, con la lista de requisitos necesarios para realizar una masacre. Y también había otro documento, también escrito por él, que tenía una lista extensa de tiroteos en Estados Unidos. Y lo que entendí es que era como un documento de Excel con 3 líneas, o 3 columnas, mejor dicho. En una estaba cuál fue el tiroteo, en qué lugar. En la otra estaba el nombre de los que hicieron el tiroteo. Y en la tercera estaba la descripción de cada uno de los casos. En sus redes sociales y correos pudieron comprobar que Adam solía estar en contacto con otros chicos que también estaban interesados en la temática de tiroteos. Pero en ninguna de las comunicaciones Adam aseguró que iba a cometer un crimen. Estos chats o correos tenían más que ver con intercambiar información de las historias más conocidas y la fascinación que los chicos tenían con los tiroteos.
De igual manera, no se pudo comprobar una intención de cometer el crimen con ninguno de estos contactos. Por ejemplo, jamás se encontró que Adam hubiera hablado del Sandy Hook con estas personas en internet. Otro detalle perturbador tenía que ver con el historial de navegación de Adam. El 12 de diciembre de 2012, él habría ingresado a la web 4chan y dejó un posteo que decía: mañana me autoeliminaré, será noticia nacional, véanlo a las 9 a.m. Una persona respondió a este posteo preguntándole dónde iba a ocurrir esto, a lo que este usuario, que las autoridades aseguran o creen por lo menos que fue Adam, le respondió lo siguiente: vivo en Connecticut, eso es todo lo que puedo decir. En un apartado del documento del FBI, una de las mejores amigas de Adam y una de las pocas amigas que tenía él, y tenemos que decir que era su amiga online, él no tenía amigos en la vida real. Esta era una amiga que hace años se contactaba con él y chateaban y hablaban y tenían una relación cercana entre comillas. Esta chica lo había descrito luego de años, como dije, de haber hablado con él, el cual... Este es un apartado bastante interesante que el FBI colocó en este documento. Esta amiga explica muy bien la personalidad de Adam Lanza. Por ejemplo, habla de que Adam demostraba que no disfrutaba la vida y tenía una visión negativa del mundo. Para él, la muerte no era negativa, sino que era un escape para dejar de vivir una vida sin emoción. Él también en algún momento se describió como asexual y que en toda su vida solo sintió atracción por un máximo de 2 personas, pero que al mismo tiempo esto no era importante para él. Él también veía a la gente exitosa como egoísta, cruel y controladora, y odiaba el sistema en el cual el mundo se movía. Esta amiga también mencionó que él en varias ocasiones decía o dijo que le daban pena los niños, porque decía que el mundo los controlaba y amoldaba y que la culpa también tenían los padres y maestros. Él sentía que la humanidad maltrataba también a los animales y por eso él terminó siendo vegano. Esta chica también dijo que Adam estaba obsesionado con los tiroteos, asesinos seriales y armas y que hablaba todo el tiempo sobre eso. Esto creo que quedó bastante claro. Esto en toda la investigación del FBI se va confirmando. Cuando le preguntaron el por qué ella pensaba que Adam había cometido el crimen, ella aseguró algo bastante extraño, que yo no estoy tan de acuerdo, pero esto es lo que dijo ella. Según lo que sabía sobre él y lo que llegaron a hablar en los últimos años, ella mencionó que Adam posiblemente, y yo digo que erróneamente, pensaba que estaba salvando a esos menores del sufrimiento del mundo. En cambio, veía a los profesores que él había asesinado en el tiroteo como los verdaderos villanos. Bueno, estas fueron 8 cosas interesantes, macabras, extrañas sobre el caso de Adam Lanza. No sé por qué me interesa mucho hacer este tipo de videos, porque cuando tenemos casos muy conocidos como el de Sandy Hook, siento que saber detalles detrás es bastante interesante. Como dije muchas veces durante este video, el contenido de este caso vino directamente del documento oficial del FBI sobre la historia de la página web oficial del FBI. Una historia terrible que no tenemos que olvidar que acabó con la vida de 20 niños. Y hay que decir que estamos hablando de menores de 6 a 7 años, muy chicos, que fueron víctimas de este perpetrador. La intención con este video no es para nada romantizar a un asesino, mucho menos que nos dé lástima. Es simplemente hablar de los hechos, de lo que el FBI publicó en estos documentos y estar al tanto de los detalles de una persona que a simple vista parecía un chico con ciertos problemas, pero sin indicios muy obvios de agresividad. Pero cuando abordamos más profundamente, entendiendo un poco cómo pensaba esta persona, inclusive también podemos decir que sabiendo que la policía al parecer sabía que algo así podría pasar, yo creo que es muy interesante y también nos puede ayudar a que este tipo de situaciones no sigan ocurriendo. Es ver lo que pasa en la vida real, tomar precauciones, recordar a las víctimas, también sacar los estigmas de personas con autismo, pero entender que esta historia pasó de verdad y que lastimosamente muchos fueron víctimas. Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero
Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.